Vamos al punto. Pues vamos al punto. María Gaitán, la doctora María Gaitán Valencia, es la actual directora general del Centro Nacional de Memoria Histórica. Lo es desde noviembre del 2022. Es arquitecta de la Universidad de los Andes de Bogotá, con maestría en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, en Francia. Es doctorante, nada más y nada menos, en Estudios Urbanos de la Universidad de Lumière, en Lyon, en Francia. Ha complementado su formación con estudios en artes gráficas y visuales, también allá en Francia, en la India y en Colombia. Puro power femenino. Y nos da mucho gusto tenerla acá, porque está al frente de una institución que es fundamental para la memoria, para el perdón. Bueno, el perdón es personal, pero sí para la reconciliación, muy necesaria en nuestro país. Doctora María, es un gusto tenerla con nosotros en Redman Noticias. Bienvenida. Giovanni, para mí es un gusto mayor estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica? Bueno, esa pregunta es fundamental, porque nosotros como entidad nace a raíz de la ley de víctimas y de restitución de tierras, que es la conocida ley 1448 del 2011. Que dentro de todos sus componentes le da el deber al Estado de hacer esclarecimiento de la verdad y reconstrucción de memoria histórica de lo que viene sucediendo en Colombia con el conflicto interno armado. Y esto es fundamental por varias razones, pero una de ellas también es el componente de haber perdido historia como asignatura desde 1984 bajo el gobierno del expresidente Belisario Betancur, que sacan la asignatura de historia o no la dejan independiente del área de ciencias sociales, y en estas 4 décadas los jóvenes han perdido mucha identidad y mucha orientación histórica y orgullo de país, porque la historia tampoco se han... de alguna manera voluntaria de los colegios, y eso hace que no tengamos una línea conductora que nos permita entender nuestro presente. Entonces, parte de lo que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica es investigaciones muy rigurosas de lo que ha sucedido desde hace más de 75 años en Colombia con el conflicto armado, utilizando como criterio central la verdad. Claro. Entonces hay muchas verdades, y fíjate que la memoria histórica es también una zona de conflicto, porque hay muchas versiones de lo que ha sucedido, pero lo más importante es que, para ponerte una similitud de lo que sucede, es el recuerdo. Uno se acuerda, y cuando tiene recuerdos de un paseo, o tiene recuerdos familiares o de colegio, uno se queda en el pasado, y muchas veces uno personifica como era en ese tiempo, pero allá se queda, y la nostalgia aparece. Pero cuando tú haces memoria, la memoria viene al presente, y eso es súper significativo, porque permite que sea brújula del futuro, que es lo que nosotros estamos proponiendo del centro. Entonces, es un ecosistema de trabajo donde hay investigaciones, pero también hay informes de verdad, desde la ley de memoria y verdad, desde la ley del 2005, de la desmovilización de algunos paramilitares. Se genera una necesidad de contar qué ha pasado y qué pasó con estos grupos paramilitares. Entonces se construye el mecanismo no judicial, que desde entonces, desde el 2000 más o menos 19, un poco antes, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha escuchado a más de 15.000 a más de 15.000 paramilitares rasos, porque pues Justicia mitad, y Paz... ¿no? Casi la mitad de los combatientes, más o menos. Exactamente, más o menos. Faltan muchos todavía. Ahí tenemos una cola como de 1.000 que nos falta escuchar. Entonces, el relato, porque Justicia y Paz lo que les da es a los altos rangos del paramilitarismo las opciones
de ser escuchados, siendo que también fueron en algunos momentos, como hemos escuchado ahora, los relatos de Mancuso, no han aportado toda la verdad, pero esto con los relatos de los rasos, con un mecanismo y muy riguroso, con un cuestionario de 170 preguntas y que pasa a un segundo momento donde esas 170 preguntas entran a un momento más de profundidad para entender mejor a hoy. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene muy claras las 39 estructuras paramilitares que han existido, que existieron desde el 80 hasta el 2010, pero lo que nos falta es irnos antes y venir después. Claro. Entonces, con eso los archivos son fundamentales porque aportan verdad. Claro. Y la triangulación de la verdad, tú tienes que oír a la víctima, al victimario y a los archivos. Y ahí es donde entra la verdad a tener un lugar sustancial en la entidad. Y esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se muestra? Dentro de distintas disciplinas de pedagogía, distintos dispositivos de pedagogía y de comunicación, pero también en un lugar que se viene construyendo con varias dificultades, que es el Museo Nacional de Memoria Histórica. Eso sí que es importante. Y ese museo es fundamental, Giovanni. Es tan fundamental que como el conflicto de la memoria, la construcción ha sido también compleja. Pero porque nosotros como entidad, la ley 1448 de la que te refería anteriormente, nos da la potestad de crear, diseñar y administrar, más no de construir. Entonces, haber entregado la construcción a otra entidad, eso ha dificultado el avanzar, pero vamos bien, o sea, con dificultades, pero vamos bien. Y sobre todo que en el mundo contemporáneo, y también mucho gracias al encuentro que hemos tenido con varios lugares de tecnología, hemos entendido que el museo virtual también es fundamental como ventana al territorio y como ventana al mundo de lo que ha sucedido en Colombia durante tantos años de conflicto. Doctora María, yo por obvias razones, además he estado 4 o 5 veces en Yad Vashem en Jerusalén, mal traducido es el Museo de la Memoria, donde y cada vez que voy me cuesta mucho entender qué fue lo que pasó. Tal vez no basta 1, 2, 3, 4 veces para entender esa catástrofe. Ellos se encargaron de que esa memoria quedara para siempre en la historia del mundo y la llevan a los colegios y la tienen como una cátedra y no se les olvida para que no vuelva a suceder. En Colombia, ¿cuándo vamos a hacer eso? Estamos en eso. Porque los muchachos, lo que usted nos acaba de decir, pues no conocen la historia, pues son proclives a repetirla. Sí, sobre todo que la historia oficial ha sido muy tergiversada. Muy manipulada, de acuerdo. Muy manipulada, otras invisibilizadas. Entonces, lo que dices es fundamental, pero hay 2 componentes que quisiera decir. La diferencia de hacer memoria histórica en medio de un mismo conflicto. Ah, sí. Que esa es otra cosa. Cuando tú miras el pasado, lo que hablábamos del recuerdo y te transportas al pasado, tienes una relación con esa historia y con esa memoria distinta a cuando tu memoria histórica la tienes que estar permanentemente actualizando. Pero estar en conflicto no es más difícil hacer esa Claro, pero al mismo tiempo lo más increíble, Giovanni, es que el territorio, antes de la existencia del deber del Estado de hacer memoria, ya hacían memoria. En el país hay más o menos, de lo que hemos podido mapear, como se dice técnicamente ahora, tenemos 166 lugares de memoria en Colombia, construido por víctimas, por familiares de víctimas, por organizaciones, por sobrevivientes, por resistencias que vienen contándole al país. Lo que pasa es que calladamente. Y lo que nosotros estamos buscando es sacar a la luz, hacer visible lo que está sucediendo en el territorio desde hace más de 75 años. Sí. Entonces, no solamente es difícil construir en medio del conflicto, sino democratizar la memoria histórica. Porque fíjate que el ejemplo tan magnífico que das, y es porque además allá hay un complejo de memoria. Es de los pocos sitios en el mundo que es un complejo, que no es solamente un museo, porque es fundamental lo que Colombia propuso en el 2011, es que sea un complejo donde está investigación, donde están archivos, donde hay museo, donde hay todo este complejo que te permite entender desde distintos ángulos qué ha pasado con nosotros, porque la única manera de salir de esto es entender qué pasó,
no para sacarnos los ojos, pero para mirarnos a los ojos. Y el entender qué pasó, ¿en qué aporta la paz? ¿En qué aporta el saber qué pasó? Pues mira, desde lo que nosotros hemos entendido es saber qué pasó, empiezas a andar, a elevarte en esta escalera de la sanación. Sí. Uno de los primeros Sanación, peldaños. no perdón, porque el perdón es individual y eso es una cosa... Y no hay necesidad de perdonar necesariamente Sí. para poder avanzar, Sí. ¿no? Porque de todas maneras es muy difícil perdonar Dificilísimo. cuando a ti te dicen que a tu hija te la descuartizaron y te la picaron y no sabes dónde está. Eso es muy doloroso, por ejemplo. Entonces, hay personas que perdonan, hay otras que no perdonan, pero eso no hay Con toda la razón. Con toda la razón. Y eso no tiene que ser una obligación. Pero lo que sí están haciendo las organizaciones desde el territorio, y te digo desde estos lugares, que son básicamente mujeres las que trabajan. Cuando tú decías el poder femenino también está en la memoria histórica. Claro. Son muchas mujeres y además en el territorio se habla, se canta, se llora, se sana, se recita, se alega, se discute, además se grita. A uno, es muy fuerte. Se grita la memoria histórica claro. para ser escuchado. Pero entonces esa democratización, porque Bogotá, nosotros, Giovanni, seguimos siendo un país absolutamente centralista. Lo que no dice Bogotá, lo que no hace Bogotá, lo que no piensa Bogotá, no Ay, exista. sí, eso sí es una desgracia. Esto es un país de regiones. Pero no, y Esto es sobre un país todo de regiones. Bogotá sigue siendo la que decide Sí. y la que da la orden. Sí, de acuerdo. Entonces, darle la palabra al territorio es muy importante, darle la palabra a la memoria histórica del territorio y la verdad del territorio es muy importante, y eso no es tan fácil en Bogotá. Porque si bien es cierto, hay unas organizaciones en Bogotá que han abierto un camino fantástico, han posibilitado, por ejemplo, ley 1448 y tantas otras posibilidades para avanzar con la memoria, pues es muy difícil que les abran camino a aquellas que desde el territorio también la han luchado a otro nivel. Claro. Entonces, entregarle al país memoria histórica y sobre todo verdad es cabalgar hacia la paz, para entender qué nos ha pasado. Tú seguramente, Giovanni, tienes un universo y un lugar muy distinto de lo que ha sucedido en el conflicto, pero escucharte a ti me permite entender y tú escucharme a mí te permite entender. Y eso es lo mejor que podemos hacer como sociedad, escucharnos. Y cuando hablamos de la escucha no es solamente el oído, no es solamente el lenguaje de señas, sino entregar todos nuestros sentidos, porque una vez, sobre todo los colombianos y las colombianas, escuchamos mucho tocándonos, escuchamos mucho riéndonos, escuchamos mucho, nosotros potencializamos y activamos todos nuestros sentidos para darle sentido, y perdóname pues la redundancia de poner los sentidos, activarlos para darle sentido a la memoria histórica y al esclarecimiento de la verdad, que no siga siendo un conflicto. Si yo opino distinto, si yo he vivido el conflicto de ese lugar, eso no quiere decir que tú me tienes que anular el lugar que yo tengo. Y eso sigue sucediendo, anularle al otro el lugar que ha tenido dentro del conflicto. Todo Colombia ha sido afectado, sí, pero hay que saber cómo han sido las afectaciones. ¿Qué de tu experiencia personal, no sé si sea sanación o no, por tu cercanía con Jorge Eliezer Gaitán, estás impregnando al Centro de Memoria Histórica? Porque esto tiene un sello personal, esto tiene una firma. ¿Cuál es? Pues mira, el hecho, pues yo siempre, diariamente, y lo digo de verdad, diariamente me levanto agradeciéndole al presidente Gustavo Petro por haberme entregado esta misión, porque para mí es una misión de vida. Y aquí en la vida yo siempre busqué, cuando yo oigo mi hoja de vida estando en el puesto del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues yo soy arquitecta de formación. Leí la mitad, ¿no? Leí la mitad de lo que ha hecho. Sí, pero te digo que mi universo ha sido muy amplio y en una búsqueda personal. Pero yo creo que en la vida uno propone y la vida decide. Y la vida decidió desde el principio que asumiera el legado de Jorge Eliezer Gaitán y el gaitanismo, que es muy importante para este país. Sí. Entonces, no es fácil, y sobre todo soy mujer, y vengo de mujeres. Y en este país seguimos, además de ser un país todavía centralista, muy patriarcal. Muy machista. Muy patriarcal. De acuerdo. Entonces, si la mujer es enérgica, es histérica.
que ya lo hemos dicho en tantos lugares, si el hombre es enérgico es que tiene firme. carácter, Sí. tiene mucho carácter. Entonces, en todo este recorrido de mi vida profesional y personal, lo que entendí es que me venía formando para este trabajo, ¿Ah, sí? para esta misión, sí, para esta misión. Porque el ser arquitecta me ha permitido entender y relacionarme con el museo, que tiene tantas críticas. A mí me parece un proyecto extraordinario. Como siempre les digo, miren, ¿se acuerdan del Patito Feo? El Patito Feo tenía una mamá que siempre sabía que iba a convertirse en un cisne. Este Museo Nacional de Memoria es un cisne, pero lo que pasa es que necesitaba todo este tiempo para que tuviera el carácter de cisne y crear su plumaje para entregarle al país lo que se merece. Entonces, desde aquí, otro componente que para mí ha sido muy interesante es que desde mi mamá, desde mi abuela, mi mamá y yo hemos luchado porque no se entienda solamente un sector del conflicto armado, que no se siga pensando en una fecha específica, sino que nos vayamos hasta donde haya que irse. Desde mi lugar, que he estudiado mucho el gaitanismo y el origen del conflicto, yo estoy invitando a un origen desde el 44. Eso no quiere decir que ese origen haya que quedarse en el origen, sino entenderlo como brújula del futuro. Entonces, el 9 de abril, hoy 9 de abril, es una herida que no se ha sanado, Giovanni, y sobre todo en el territorio. Cuando yo ahora que estamos territorializando nuestro ecosistema de memoria histórica, muchos de los compañeros me dicen que yo me vuelvo una rockstar en el territorio. Claro, no soy yo, es mi abuelo. No, eres tú. No, ahí sí me da pena, pero Tan no. bello. No, pero no me siento, al contrario, me siento profundamente orgullosa que mi abuelo haya trascendido generaciones. Y cuando hablamos que, claro, entró en el 5G, pues el conflicto armado también. Es la quinta generación, la 5G del conflicto armado. Yo soy la 3G. Eso es muy importante entenderlo. Y no lo digo ni con rabia ni con sed de venganza. El país tiene que entender qué sucedió en el 44 para entender por qué seguimos como estamos. Y el entenderlo hay que hacer transparente lo sucedido para que pongamos las cargas en el debido lugar. Claro. Y lo mismo los indígenas, y con eso te digo, los pueblos indígenas me dicen, María, es importante que nos vayamos antes, para entender que esas violencias estructurales que cargamos y arrastramos desde el siglo XVI, cuando los españoles ocuparon todo el continente. Es una historia de violencia, es una historia de violencia. Pero no solamente eso, sino que se instalaron unas violencias estructurales que permitieron la llegada a mediados de los 40 del conflicto que padecemos hasta hoy. Porque no desde hace poco y hace rato ya no lo escucho, pero Giovanni para insultar a alguien no lo trataba de indio. Eso es inadmisible. Nosotros tenemos que estar supremamente orgullosos de nuestra diversidad, supremamente orgullosos del origen indígena de esta tierra, de nuestros ancestros. La sabiduría ancestral no la podemos insultar, y tampoco la alegría africana. Y esta revuelta tan maravillosa que se sueltan a la esclavitud. Hay que conocer las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras para entender el sabor. Y cuando nuestra vicepresidenta habla de sabor, es verdad. El sabor de nuestra tierra nos los trajo la diáspora africana cuando tuvo que atravesar la puerta del no retorno. La diáspora enriquece mucho, eso. Pues, total. Yo le quiero hacer una última pregunta. ¿Uno cómo hace para llegar a la paz? Y se lo digo ya como papá. Yo sí quiero que mis chinos vean un país en paz, pero cada vez lo veo más lejano. ¿Qué hace falta? Esto es un gran aporte, pero ¿qué hace falta? ¿Es un tema de generaciones? ¿Es un tema de acuerdos? ¿Es un tema de política? ¿Es un tema de qué, María? Mira, hay una cosa, Giovanni, que yo repito mucho desde que la escuché. Es parafraseando a nuestro poeta J. Mario Arbeláez. Para cambiar, hay que cambiar las formas de cambiar. Y nosotros somos un país supremamente conservador. Pues al punto que somos el único país en América Latina que optó por las ideas conservadoras durante todas las independencias. Duramos un siglo en guerra para optar por ser conservadores. Somos conservadores, seguimos siendo conservadores y cambiarnos cuesta mucho.
Entonces, yo sí creo que la paz es posible, claro que creo que la paz es posible, y creo que la memoria y la verdad tienen un lugar fundamental, porque no podemos desconocer el pasado con verdad, con esta acción tan fundamental que es la verdad, para entender por qué estamos ahora y que logremos, Giovanni, mirarnos a los ojos y escucharnos sin insultarnos. Es que a nosotros los colombianos nos cuesta mucho no insultar y agredir por cosas. Yo oigo a veces, o sea, a mí y a este gobierno nos movilizan cuando yo digo, ¿de verdad? O sea, el cambio es tan difícil. Yo lo que digo es, inviten al cambio y no busquen destruir el cambio. No es fácil. Pero como seguimos tan conservadoramente atados a unos quistes psicológicos de generaciones, entonces no queremos permitir que todos lleguemos al país que todos y todas nos merecemos. Entonces, para cambiar, hay que cambiar las formas de cambiar, Giovanni. Es la doctora María Gaitán y es un honor, un orgullo tenerla con nosotros. Yo se digo puro power femenino porque esto es demasiado importante para la memoria, para la paz, para la reconciliación y, ¿por qué no?, para el perdón. Doctora Gaitán, muchas gracias por estar con nosotros. Giovanni, a ti inmensamente por escuchar. Y escuchamos hoy 9 de abril, un día muy importante para nuestra historia. Qué bueno, qué buena esta tarea que se está haciendo.